Igual de la 15 tenemos que ver dos cosas, nada más que es lo posible de examen. Quédense tranquilos. Acá puse el B, pero que el B no tiene nada de derivada. Nada más que era para mostrar cómo funcionaba la tablita, ¿no? Que era esta pavada, pero que te suelen pedir, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, averigüe, es una función compuesta, obviamente, porque dice, averigüe G de f de x menos 5 en x igual a 2, ¿no? Este que ni siquiera, miren, ni siquiera lo voy a escribir porque es sencillamente prestando atención, era reparar en, yo pongo 2 acá en la x, quedaría f de 2. Si voy a la tabla, f de 2 es 8. 8 menos 5 es 3. Quedaría g de 3. Con lo cual, voy acá, g de 3 daba menos 4. Era nada más que para mostrar cómo funcionaba la tablita. ¿Hasta ahí? Hola. ¿Sí? Bien, era para funcionar, nada, para ver el funcionamiento de la tablita, que era, acá mirábamos la x, acá mirábamos cuánto era f de 2, g de 2, la derivada, por ejemplo, de f en 2, si yo quería era un tercio, era para eso, ¿no? Mirar la tablita. Buenísimo. Ahora, este que no lo puse, ¿no? Supongamos. Ahora vuelvo al pizarrón, ahora se me descontrola todo. A ver. Ah, ahí, ¿lo ven? A ver. Bien, pero que no quiero que se me vea, quiero que se vea todavía el ejercicio. Voy a borrar esto para que no empiece a faltar de poco lugar. Acá era que estaba escribiendo las respuestas del anterior. Yo quería, voy a borrar esto. No quiero que se vea eso todavía. Vamos a borrar todo esto. Borramos todo esto. Que largo eso, ¿no? Ahora yo quiero que vean este, que dice, haga, ahí, haga, no importa que se vaya al pizarrón, ahora yo voy a copiar este, a ver si se me pega en el pizarrón. Bien, dice, haga la derivada de x sobre pi, contra el pi acá, que no lo veo, lo veo aquí, ¿dónde lo saqué? Bueno, haga la derivada de la derivada sobre pi, pero lo quiero en 3. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo sería? La derivada de la derivada, todo esto me lo pide en 3. Entonces, la derivada en 3 de f es 3, por lo que dice acá. La derivada, acá, perdón, la derivada en 3 sería 2pi. Así que acá tengo que ir copiando f derivado, paréntesis, y después esto que está acá, la derivada en 3 sería 2pi, el 2pi lo voy a sacar de acá, ahí vuelvo, saqué el 2pi de la derivada y todo dividido, a ver si me
todo dividido pi. Todo dividido pi. Ahí, esto lo simplifico, me va a quedar la derivada en 2. Y la derivada en 2 era 1/3. Todo igual 1/3. Que es lo que ahí había adelantado en el resultado. ¿Sí? Es el resultadito que está acá. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Este es mediana dificultad. ¿Sí? Esta era la respuesta, pero vamos a poner la resolución para que quede que es mirar la tabla, ¿sí? De un ejercicio mediana dificultad, de estos de mirar la tabla. Antes de pasar al F, si puedo repetir, S. Espera que lo bajo este. Voy a bajar este para que no lo... A ver, ahí. Ahí lo bajé, lo dejé en pantalla más grande. ¿Sí? Espera que se vea la tabla, lo subo un poquito ahí. Ahí. A ver si se ve la tabla. ¿Mm? Se pedía en el ejercicio, mirá, ahí lo voy a señalar. Ahí lo voy a señalar con el mouse. Se pedía la derivada evaluada, en este caso en 3. ¿Sí? La derivada evaluada en 3. Yo fui acá, mirá, a donde se conjugan, ¿sí? La derivada evaluada en 3 y era 2pi. Ahí donde estoy señalando con el mouse. ¿Sí? Entonces, 2pi dividido pi, se va pi y queda 2. En todo este paréntesis queda 2. Entonces después mire, f derivado evaluado en 2 era 1/3. Y ahí quedaba. Bien, ¿estaríamos? Bien. Fíjense que cuando seguimos, cuando avanzamos, Profe, ¿qué? me refería al B, si se puede repetir. ¿El B de cuál? El que está ahí arriba. Ay, G, ¿Este? ese, exactamente ese. Ah, pero este no tiene nada, no, este no tiene nada de derivada. Porque este yo solamente lo hice para mostrar la tablita, porque este, mira, no tiene nada de derivación. Este Claro. tiene f de x. Este ni siquiera, mira, ni siquiera lo escribí. Espera que estoy buscando el mouse para mostrarte. Este no tiene nada de derivación. Este era para mostrar nada más de dónde, cómo se manejaba la tabla. Acá, evaluado en 2. F de 2 está acá que es 8. 8 iría en este lugar. 8 menos 5, 3. Entonces te va a quedar G de 3. G de 3, lo busco acá, es que es menos 4 y el resultado era menos 4. No, pero ese no se los van a tomar nunca en la vida porque no tiene nada. Ok, ahora sí. Claro, ves que era demasiado fácil. Ok. No, claro, no tiene nada de, porque no tiene nada de derivada. ¿Sí? Y este podría ponerle que le lleguen a tomar algo, que tenga algo de tablita, este por ahí puede llegar a ser porque tiene lo de composición de función, que es que cuando aparece lo del cerito, el famoso cerito, el cerito este que está acá, es lo de G, acuérdense que esto siempre se lee de atrás para adelante, G compuesto con F, que es lo que yo les escribí acá, este ya está escrito, este ya lo escribí para que lo vean, te lo piden 2, lo que pasa es que primero hay que desplegarlo es desarrollarlo. Esto ustedes, la justificación de esta escritura, miren que lo tienen en la teoría. Yo no les estoy explicando esto de dónde sale, porque en realidad esto de dónde sale, ustedes ya lo tienen escrito en la teoría, la justificación de dónde sale la composición. No les estoy explicando esto de dónde sale, simplemente nosotros lo estamos escribiendo a la luz de lo que ustedes tienen ya demostrado en la teoría, ya lo tienen
en algún momento escrito esto, que es la derivada de una función compuesta, que es lo que estamos haciendo desde la clase pasada, es la derivada de f evaluada en g por la derivada de g, que es lo que venimos haciendo, por ejemplo, que es lo que hicieron hoy, por ejemplo, en el seno, en la función de más arriba, ¿no? Si yo lo muestro más arriba, en lo que hicieron acá, por ejemplo, para mostrarles en una función compuesta, a ver, en una que tengan, en una que hayamos copiado, a ver, para que les quede, cuál copié y pegué. Pensé que la había copiado la del seno de 2x, y el seno de 2x por la derivada de 2x. ¿Dónde la copié? Arcotangente, o esta, por ejemplo, la derivada del arcotangente, la derivada del arcotangente por la derivada del coseno. Lo mismo están escribiendo acá, es el mismo, digamos, el mismo concepto. ¿Qué es lo que están escribiendo acá? Están escribiendo la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. Lo que pasa es que esto es escribirlo teóricamente. Yo no tengo el seno, la tangente, la arcotangente. Tengo una función teórica. Entonces es la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. Digamos, esto escribirlo teóricamente es lo que ustedes tienen que ensayar, digamos, lo van a tener que ensayar más de escribirlo, por ejemplo, para un final o para la parte del parcial presencial. Entonces sería f derivado. ¿Y por qué puse acá este 2? Porque g de 2, si ustedes lo miran en la tablita, miren, fíjense, g de 2, ¿ven? Acá se los estoy señalando, no sé si estarían viendo con el mouse. G evaluado en 2. ¿Lo ven o se fue la pantalla? ¿Están viendo? Porque a mí se me puso en naranja, no sé si lo ven cuando está en naranja. ¿No la ven? Ahí la tendrían que estar viendo. A ver, yo ahora la tengo en verde, creo que ahora sí. G de 2 es 2. ¿Sí? G de 2 es 2. Entonces, ¿ven? Aparece G de 2 y yo lo reemplacé por 2. Y la derivada de G en 2, vuelvo a la tablita, la derivada de G evaluada en 2 es menos 3. Entonces ahí está, G' en 2 es menos 3. Y después aparece F' en 2, que es este un tercio que está acá. F' en 2, que es un tercio. Por eso que quedó un tercio por menos 3, queda menos 1 el ejercicio. El único objetivo que tiene este ejercicio es que ustedes, en realidad, primero, bueno, esta parte teórica, en realidad, que tiene que ver con la derivada de una función compuesta. ¿Ven? Saber escribir esto, saber desplegarlo, saber desplegar esto, ¿sí? Yo le pondría acá en el costado, digamos, la derivada de una función compuesta teóricamente, digamos, saber estudiarlo eso de la parte teórica. Esto es más, digamos, de esta parte teórica, que si bien es un ejercicio práctico, tiene que ver con la derivada de una función compuesta en la parte teórica, sobre todo para la parte promocional, porque esto de hacer f' de g por la derivada de g, tiene que ver con el que está estudiando bien en el detalle para la parte promocional, ¿sí? Porque en realidad, si ustedes piensan, derivar con la tabla de derivada, la del seno, del coseno, así como ustedes están derivando con la tabla, deriva cualquiera. Esto es un ejercicio más conceptual, ¿sí? Esto es más conceptual. A pesar de que tengan acá la tablita y parezca una pavada, esto no es tan pavada. Hay que saber para hacer esta derivación. Bueno, yo acá la dejé la práctica, ¿por qué? Porque si ustedes piensan, seguro me van a decir, profe, pero faltan las derivadas sucesivas. Lo que pasa es que las derivadas sucesivas, esa última parte de la práctica 14, sirve para Taylor. Y Taylor no se tomaría. El año pasado no se tomó, yo igualmente les voy a averiguar si se toma,
pero en realidad el polinomio de Taylor sirve para aproximar, esa parte sirve para resolver o un límite por L'Hopital, ¿sí? Y en realidad ustedes, en realidad el límite, bueno, lo van a hacer por L'Hopital. El Taylor sirve para aproximar una función. Entonces, yo acá les voy a poner en el chat, por si quieren anotarlo, ¿sí? Lo de esta última parte de la práctica 14, que es derivadas sucesivas, sirve nada más para resolver, aproximar funciones por el polinomio de Taylor. Después yo les voy a averiguar si se toma, porque en realidad no se tomó el año pasado, ¿sí? Y eso lo habíamos dejado sin efecto, ¿sí? Luego vemos, ¿sí?, si se toma o no. Por ahora lo vamos a dejar en suspenso. Igualmente, en caso de tomarse, esto de derivadas sucesivas yo se los cuento ahí, en la práctica de Taylor. Por eso que ahora vamos a ver un cachito de la práctica 15, que igual seguramente la vamos a continuar en un pedacito, porque es muy breve lo que tienen que saber igual de la práctica 15. ¿Sí? Esto esperen que lo voy a guardar, que es lo que yo les subo a la U24, esto, lo que dice clase virtual, práctica 14. ¿Sí? Y ahora yo les voy a abrir otro que dice clase virtual, pero práctica 15, para que vean. A ver si esto lo están viendo en pantalla. Que dice clase virtual. ¿Sí? Bueno, esto que están viendo en pantalla que dice ejercicio 1, ver gráfica de segmentos de incrementos y diferenciales del profesor Barraza, porque en el ejercicio 1, que ustedes lo estarán viendo de su propia práctica, dice que tienen que marcar unos segmentos. Ahí, acá yo les pongo en el costadito, en el AU24 tienen un apunte que se llama diferenciales, yo ahora se los voy a poner en pantalla, del profesor Barraza, que es espectacular, el apunte, está espectacular, que el apunte es este, miren. A ver si lo ven en pantalla, el apunte, que habla de lo que es un diferencial, apunte, quise poner, no apunte, apunte, ¿sí? Ahí lo están viendo. Donde lo más interesante que tiene el apunte, que seguramente se los habrá explicado la profe en la teoría, ¿sí? Yo no debería repetir nada de esto, porque en realidad justamente, si ya lo vieron en la teoría, no tiene sentido que yo lo repita. Lo que pasa es que lo más importante de ver esto es que ustedes cuando vayan a su casa lo vuelvan a poner en pantalla para poder realizar de la práctica. Si no lo hicieron el año pasado, los que cursaron conmigo seguramente que lo hicieron, porque el primer punto lo hicieron conmigo, con los colores y todo. Ahora yo les voy a poner los otros dibujos del profesor que tienen que ver con que cuando yo tengo una función cualquiera, que sería la azul, ¿ven? La función azul, yo estoy parada en un punto de la función. Este es el punto x0, al cual por la función le corresponde f de x0, como que yo diga el punto 1, 2. ¿Sí? Concéntrense porque igual ahora no tienen que anotar nada. Lo que tienen que hacer es entender bien, porque lo que yo les voy a mostrar ahora es una pavada, pero sería lo importante comprenderlo, porque total esto lo abren ustedes en sus casas, en el AU24, con el título que yo les puse acá, diferenciales. Y miren esto, ¿sí? ¿Qué pasa si yo incremento? El incremento, que es este delta x, ¿sí? Este delta x, que es un pedacito, es como que yo crezco un pedacito el valor de la abscisa x, como que yo digo, estoy parada en 2 y le agrego un pedacito, yo 2,1. Entonces, obviamente, también va a crecer la función en y. Y es este famoso f de x0 más delta x. Creció un poquitito.
la función. Entonces, lo que ustedes tienen marcado acá, ¿sí? Este famoso delta i, voy a sacar el chat porque por ahí no lo vean, lo que tienen marcado acá, ¿sí? Que le estoy marcando con el mouse, es hasta donde llega la función en azul, tienen marcado el incremento de la función. Y la roja, que es la tangente, la famosa recta tangente en el punto, que como siempre la m, la derivada de la función en el punto, la famosa f' en x0, la famosa pendiente de la recta tangente. Claro, cuando vos la marcás acá, queda la tangente, pero acá te separaste de la función. Esto que está marcado acá, ¿sí? Que es más largo en este caso que el incremento, se llama diferencial. Esta diferencial, que se llama DI, no es la misma que la delta de I, ¿ven? Se diferencia. Una cosa es este cachito, que es el incremento, lo que cambió en el eje Y, lo que varió, lo que aumentó la función, y otra cosa es la diferencial, que es este segmento, digamos, mentiroso, que tiene que ver con la recta tangente. ¿Sí? Bueno, yo voy a progresar en el apunte para que vean, miren, y estos son los tres famosos dibujos. Estos tres famosos dibujos son los que ustedes tienen en el práctico. Lo que pasa es que ustedes en el práctico, estos famosos dibujos, ¿sí? Los tienen ubicados. El primero es este, porque a ustedes les piden que marquen la diferencial en X, que es delta X. Es lo que yo estoy marcando acá, miren. Lo que estoy marcando acá abajo, ustedes lo van a tener que marcar, que es el famoso delta X, diferencial X o H. Lo que cambia, ¿sí? Esta es lo que cambia la variable o la abscisa en X. Van a tener que marcar, ven, hasta donde llega la función, la azul, es el delta F o delta I. Y hasta donde llega la recta, desde acá hasta donde llega, se llama diferencial en I. Es DI, DY. ¿Sí? La segunda, ustedes en segundo lugar tienen la recta, ¿ven? Porque yo estoy marcando acá con el mouse. En segundo lugar tienen marcada la recta, que si la función es una recta, va a coincidir con la recta tangente. Entonces, acá en horizontal van a tener el incremento en X, el delta de X, que coincide con la diferencial en X. Y coinciden en Y, el delta de F con la diferencial. Acá le tienen que poner ustedes en su hijo diferencial Y. Y si la función es cóncava hacia arriba, ven como el azul que es cóncava hacia arriba, que para ustedes va a ser su tercer dibujo en el práctico, ¿sí? Ven que el delta de F va a quedar por arriba y la diferencial Y, esto que estoy señalando con el mouse para ustedes va a ser DY, la diferencial va a quedar por abajo. Y coinciden siempre la delta de X con la diferencial X. Eso es para que completen, yo les mostré los dibujos, para que completen sus dibujos en el primer ejercicio, que es lo de marcar los segmentos. ¿Hasta ahí me siguieron? La T, ¿dónde apareció la T? En esto que les mostré yo, ¿dónde apareció la T? Que no la estaría viendo. Una T, en el tercer gráfico, una T tangente, recta tangente, ¿sí? La roja es de recta tangente. A ver en el chat, ¿sí? Tangente, recta tangente. La roja, esa T es de recta tangente, ¿sí? No de tiempo, recta tangente. En los libros, ¿pero en qué libros? Lo que pasa es que no te olvides, ¿sí? Esperá, no te olvides, ¿en qué libros? No te olvides que en estos gráficos
Vos podés representar velocidad en función del tiempo. Hay un montón de cosas que vos podés representar con estos dibujos, ¿sí? Porque también vos podés hablar de rapidez, ¿sí? Hay un montón de cosas que se representan con esto. Lo que pasa es que acá estamos representando una función cualquiera. Acá estamos representando una función cualquiera, pero vos podrías hablar de rapidez, ¿sí? Que es la velocidad en función del tiempo, por eso depende de lo que vos estás representando. ¿Sí? Bueno, pero igualmente yo no soy la profesora de que tengo que hablar de la teoría, pero solamente me metí en esto porque en el primer punto de la práctica el objetivo era que ustedes diferencian, ¿sí? El tema de los segmentos, porque en realidad a mí lo que me ocupa y me preocupa es a esto que yo voy a ir, esperen que yo me voy a buscar el Word mío, que lo que me ocupa es esto, ¿sí? Que es lo más importante, que es cómo van a resolver los ejercicios, ¿sí? Porque además ustedes no se olvidan, ¿sí? Claro, sí, acá te estoy viendo todo lo que estás escribiendo, pero igual lo más importante de ustedes en este momento no es que justifiquen nada ni que dibujen nada. Yo lo que estaba pretendiendo igual sí, que completen los dibujos porque en algún momento van a tener que rendir, vuelvo a decir lo mismo, las cosas las tienen que entender, porque también las prácticas las tienen que hacer, porque en algún momento van a tener que escribir. Volvemos siempre a lo mismo. Ustedes tienen que ir completando las tareas porque ustedes tienen que entender para poder resolver en algún momento el presencial, ¿sí? El presencial lo van a tener que hacer, la teoría la van a tener que rendir y la tienen que entender. Por eso apunto yo a que las opciones no las tienen que responder por acertar, sino por saber. Entonces, los segmentos los tienen que entender y diferenciar a qué voy yo, a qué. Por eso que yo acá me había puesto, ven lo que me había puesto, ver gráfica de los segmentos de incrementos diferenciales del profesor. Ustedes, distinguir, no les voy a poner diferencial porque se van a pensar que es la diferencial del término diferencial. Yo les voy a poner acá para que se den cuenta. Distinguir, vamos a poner distinguir los segmentos. Escuchen una cosita, lamentablemente son 6:54. Me van a sacar de la pantalla porque el profesor de la otra hora me saca. Así que, ¿ven lo que yo tenía anotado acá? Tenían que hacer conmigo estos ejercicios de aproximación con la fórmula diferencial. Les iba a mostrar de dónde sale, pero me van a sacar de la pantalla. Así que, bueno, lo hacemos la próxima. De esta práctica lo importante es esto y lo de elasticidad, pero no se puede dar apurado y mal. Así que, bueno, les digo acá en el chat, porque ya me sacan de la pantalla, les digo, no sé si lo alcanzan a ver porque me sacan de la pantalla. No, la próxima es el lunes. Los viernes los vamos a agregar en función de la necesidad antes del parcial. Antes del parcial yo les digo si agregamos el viernes. Yo les digo, el lunes que viene les digo si es necesario agregar viernes y qué viernes. Por ahora seguimos el lunes, pero estén atentos porque en el AU va a estar subido esto y ya va a estar subido en esta semana la autoevaluación de la 12, la 13, la 14. Fíjense porque ya esta semana aparece todo esto que les subo, más la autoevaluación 12, 13, 14. El próximo parcial es el 6 de junio. Lo tienen en el AU, ¿sí? Bueno, fíjense todo lo que les subo, la práctica de la profesora, y les va a aparecer la autoevaluación 12, 13, 14, más o menos alrededor del miércoles, ¿sí? Para que la hagan y yo les pongo la fecha de entrega, como les pongo siempre en la opción tareas, ¿sí? Ni se las escribo porque ya me sacan de pantalla, chiquis. Bueno, no les subo esto porque este resumen no lo alcanzamos a dar. Entonces la 15 la dejamos para la próxima, porque la 14 es muy larga. Pero hagan toda la 14 y fíjense en la resolución que les subo de la profe. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, pero igual la 15, si pueden, con lo que yo les subo por ahí de la profe,
más este resumencito, capaz que pueden ir adelantando si quieren. Yo les subo este resumencito, hagamos así. Y ustedes hagan lo que puedan. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, ok. Ahí está, les subo el resumen de la 15. Igual. Y hacen lo que puedan. ¿Hacemos así? Hacen lo que puedan. Y vemos. ¿Estamos? Bien.